Sí, mi nombre es Edgar Gómez García. En este caso vamos a hablar antes del tema, vamos a hablar de qué son los contratos por obra y servicio. En este caso es un acuerdo que se llega a un trabajador para que realice una obra o preste un servicio determinado con autonomía propias dentro de la actividad de la empresa, con una ejecución limitada, eso sí, en el tiempo, aunque en principio la duración sea incierta. Nuestro tema a tratar es el contrato intermitente. Se realiza para cubrir necesidades de una empresa, pero por su naturaleza son permanentes, pero discontinuas, quiere decir contratos interrumpidos. El plazo de duración del contrato dependerá de la actividad que requiera el empleador. En el Perú, un contrato es un vínculo verbal o escrito entre dos partes. El contrato del trabajo viene a ser el acuerdo que se establece entre una persona física o jurídica, por medio por el cual se detallan las condiciones para la realización de determinado del trabajo o prestación de un servicio por cuenta o subordinación, que se, ya que, ya que, el, ya que el Estado, un contrato debe ser, el Estado dice que un contrato debe ser interminado para asegurar el bienestar del ciudadano. Los contratos intermitentes, en este caso, se emplean en empresas para desarrollar actividades permanentes, pero por su naturaleza estas se ven interrumpidas o discontinuas. Por ejemplo, tenemos la industria de la pesquería, la educación, pero en ojo, no confundirlos con los contratos de temporada, ya que este tipo tiene otras características. Estas obedecen a la naturaleza de la misma y no del empleador. Es decir, no debe ser el empleado quien pone las condiciones de la discontinuidad, debido a que propone un contrato de naturaleza permanente. Y esto ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional en el expediente 0129-2011-AA. Gracias. Paso a mi compañero Joaquín. La Ley 728, publicada en marzo de 1997, la cual tiene vigencia hasta el día de hoy, nos dice, artículo 64. En estos contratos no son solo temporales en sí, ya que la necesidad es permanente, es decir, siempre va a existir la necesidad de cubrir este puesto solo por ciclos específicos durante el año. Por ejemplo, en una empresa pesquera la inactividad se da por las vedas, pero estas no son todo el año, ni tampoco en todas las especies. Por eso hay una discontinuidad en las funciones. En este contrato se podrá observar tantas veces la empresa así lo consigne y el trabajador tendrá preferencia en la contratación. Bueno, en la recontratación, ya que entendemos que tiene periodos de inactividad constante y muy explícita. En este caso se puede tomar como ejemplo la labor de un docente por fechas y periodos de inactividad que tiene en un año académico y que se repiten por varios años, ¿no? En su labor de docente. Artículo 65. Debe plasmarse con un lujo de detalle el inicio y fin del vínculo, el de un periodo de prueba, el inicio y fin de las funciones y también el horario que se debe cumplir. Se debe justificar el uso de esta modalidad, el porqué de la intermitencia. Artículo 66. Aquí nos habla de la duración de los vínculos. En el expediente podemos observar que al ser un contrato de naturaleza permanente, pero discontinua, no se puede caer en una desnaturalización, teniendo en cuenta que son muchos los casos en los que los trabajadores desean ser contratados indefinidamente a causa de la desnaturalización. En la resolución
de la SUNAFIL se precisa aún más en el contrato intermitente, es decir, que los factores externos que, que lo determinan a la discontinuidad de las actividades no son por el empleador, es decir, es por parte de la naturaleza del giro de la empresa. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Fiorella Cusiquispe y vamos a pasar a la tercera parte, que es el caso práctico. Vamos a presentar dos casos. El primer caso es sobre una industria pesquera que hace que dentro del mar peruano, el cual comprende 200 millas en las cuales más de 200 empresas explotan dicho mar, y en el marco de la creciente preocupación por el calentamiento global, varios entes del Estado están volviéndose más rigurosos en el control de la explotación de ciertos especímenes. De este modo tenemos al Ministerio de Producción, IMARPE, FONDEPES, ITP, SANIPES, quienes regulan e inician las temporadas de veda según especie. Es de esta manera como vemos que en el sector pesquería existe un factor externo el cual da las condiciones para que toda empresa dentro de este sector celebre contratos intermitentes. Dentro de la industria pesquera, casi la totalidad de los contratos son bajo el régimen especial pesquero y el trabajador puede mantener un vínculo por medio de un contrato intermitente, ya que debido a las vedas sus funciones son discontinuas. Bien, el caso número 2 es sobre una empresa hotelera, ¿sí? Dentro de una empresa hotelera se contrató a Anthony Brando como botones, bajo la modalidad de contrato intermitente. Se celebró dicho contrato argumentando la naturaleza del puesto como funciones permanentes, pero discontinuas. Las funciones que realizaba el señor Anthony son permanentes pero discontinuas, ya que las funciones de botones dependen muchísimo del flujo de clientes y también depende de factores externos. Cabe resaltar que en el contrato se detalla lo siguiente: por la naturaleza misma del trabajo, el horario y la jornada de trabajo será determinado por la compañía, de acuerdo al servicio requerido y siempre sujeta a los criterios de la ley. En el contrato no se detalla la duración de los servicios ni los periodos de intermitencia, los cuales no guardan relación con la programación del trabajo del señor Anthony. Él tenía un cuaderno de turnos que él cumplía, pero este lo había redactado el empleador. Estos horarios no figuraban en su contrato, y la naturaleza del contrato es para las empresas cuales sus funciones sean inactivas, no una baja en la actividad. Anthony tuvo un periodo de inactividad en las fechas del 26 de enero y el 28 de febrero del 2016, pero en ningún momento consta el motivo de estas inactividades. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Diana Gutiérrez Piscoya. Yo voy a exponer los siguientes casos, empezando por el caso Remisa, en donde el conductor Carlos López interpuso una demanda a la empresa Remisa por el pago de horas extras, ya que no se le pagó las horas de espera entre cada servicio. El conductor manifiesta labores intermitentes como horas extras entre servicio y servicio, y además de ello exige su pago por las horas de baja demanda. Ahora, el siguiente caso es la contratación de un docente. Al docente Jorge Angulo se le contrata para el año académico 2023 en primera fase, en donde se estipula la duración de vínculo y los horarios. Como se puede ver, las labores son permanentes pero discontinuas. Vienen a ser permanentes ya que en los institutos u universidades los horarios y turnos ya están establecidos, pero viene a ser discontinuo ya que se presentan actividades como las vacaciones y bueno, dependiendo. Ahora voy a continuar con mi compañero. Gracias. Buenas, continuando con la exposición me presento. Soy Alexis Andrés Barrientos de la Cruz. Voy a exponer las conclusiones del caso 1, que es industria pesquera, y del caso 2, que es empresa hotelera. Bueno, con el caso 1, industria pesquera. Como se ve dentro de la industria pesquera, existe un momento en que no se elabora porque se encuentra en veda, una veda dada por un ente regulador ajeno a la empresa. Es así como se ve que hay discontinuidad debido a un factor externo y no se da por parte del empleador. También, si hacemos una búsqueda,
de resoluciones veremos cómo los colaboradores desean desnaturalizar el contrato, ¿no? Al superar los 5 años, pero la SUNAFIL ya se pronunció sobre esto. Bueno, esta es la conclusión presentada por el caso uno. Ahora voy a presentar la conclusión del caso 2, que es empresa hotelera. En el caso 2, expuesto por mi compañera hace un momento, dentro de la industria hotelera no existen trabajos estacionarios, es decir, la afluencia de usuarios no aumenta en fechas específicas. Dejemos de lado las campañas o las vacaciones, debido a que si un hotel que solo recibe usuarios extranjeros, las vacaciones de los mismos no coinciden entre sí. Nuestra industria de turismo, si bien tiene temporada altas o no existe discontinuidad en la misma, lo que se quiso hacer es tener un trabajador para funciones múltiples, teniendo de forma comprometida a un trabajador ya que tiene un horario fijo. En este caso hubiera sido más factible tener al colaborador cumpliendo funciones específicas bajo la modalidad de incremento por actividad, part-time, peak-time, full-time, como diga el contrato, ¿no? O en todo caso cumpliendo funciones específicas, sin un horario establecido y con recibos por honorarios. Bueno, le doy paso a mi siguiente compañero. Muy buenas tardes, mi nombre es Raúl Castro. Voy a hacer análisis del caso al caso Remise. ¿Okay? Como bien saben, un contrato intermitente es cuando las funciones son permanentes pero discontinuas. Es decir, que hay por un factor externo, ajeno a la empresa, que las funciones entran en un momento de inactividad, ¿correcto? Funciones, trabajo, en base al trabajo, ¿correcto? Entonces, el caso menciona de que el señor desea el pago de sus horas extras. A ver, no puede haber un pago de horas extras porque lo que el señor tiene en sus funciones como taxi remise son labores intermitentes, ¿correcto? Quiere decir que en momentos entre un servicio y otro, que entre una labor intermitente, ¿correcto? Lo que muchas empresas ahora llaman como horas muertas. En segundo punto, para poder justificar un pago de horas extras, tendríamos que ver si ha excedido la jornada máxima. Pero de acuerdo al artículo 5 del Decreto Supremo 7/2002 TR, en el artículo 10, quiere decir que en estas labores intermitentes ingresan vigilantes, choferes, a su vez de que al tener su herramienta de trabajo entra en el siguiente artículo, que es no tiene un control, o sea, no tiene un supervisor encima. Es decir, que este caso lo declaran infundado porque no entra dentro del o sea, no se debe reconocer el pago de las extras porque no trabajó horas extras. Entre una función y otra, no una labor intermitente, no un trabajo intermitente. Caso docentes universitarios. Docentes universitarios o docentes de institutos. Dejemos de lado los docentes de educación para el Estado porque tiene otra modalidad. Quizás se puede aplicar para los docentes del sector privado, pero obviamente acá un poco varía porque los beneficios son distintos. Generalmente son jóvenes y inician su carrera en un establecimiento, migran a otro, etc. Pero en el sector de educación superior universitaria es la empresa que necesita buenos colaboradores. En este caso pues se estipula un contrato por un año académico en el cual tienen ciclos, tienen periodos de inactividad fijas, figuran momentos de inactividad fijos, constantes, entre ciclo y ciclo, entre periodo y periodo, entre año y año, van a ser las mismas vacaciones, los mismos periodos de inactividad. Es por eso que se puede aplicar. Muy aparte de que existe un acuerdo entre ambas partes para los horarios, el inicio de funciones, porque te contrato en enero, pero inicias en febrero, el inicio de clases o de horarios, porque lunes tengo a las 8 de la mañana, martes tengo 10 de la noche,
etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso daremos fin a nuestra exposición sobre contratos intermitentes. Buenas noches.